En la presente lección vamos a tratar un asunto que es muy importante en el mundo de la dirección y en el mundo de la música en general, que es precisamente la idea de improvisación. Naturalmente, lo primero que tenemos que decir es que el curso que nosotros estamos realizando de dirección de orquesta está enmarcado en lo que podemos llamar filosofía de la dirección de orquesta o filosofía de la música, en tanto y cuanto el director de orquesta y en general el teórico de la música pues constantemente está moviéndose en ideas filosóficas aún sin saberlo. Y precisamente estas ideas filosóficas hay veces que por su propia característica oscura y confusa pues produce problemas que precisamente la filosofía tiene que ocuparse de ellas, analizarlas y descomponerlas y observarlas en su funcionamiento y en su génesis. La primera cuestión que deberíamos abordar es que cuando se habla de improvisación, pues la palabra improvisación pues viene del latín y es improvisus, que es sin previsión, es decir, la negación de la propia previsión, la negación de la previsión, es decir, sin previsión, sin nada previo, por decirlo de alguna manera. Y entonces, naturalmente, en la praxis musical, pues se relaciona mucho con la idea judeocristiana de creación, de la creación pues como creatio ex nihilo, la creación de la nada sin causa material. Y entonces, claro, cuando no hay previsión material, cuando algo no tiene causa material, pues naturalmente sale la creación. Y entonces la improvisación, tal y como se utiliza hoy en el mundo del jazz, en el mundo del flamenco, en el mundo clásico, incluso en este tipo de músicas de vanguardia en las cuales pues se ponen una base de unas notas y sobre esas notas se tiene que improvisar de manera aleatoria, pues está cada vez más sostenido sobre esta incluso en 4:33 John Cage pues trata de que la obra sea pues una propia improvisación de las sensaciones y de las impresiones que está causando al público ver a unos músicos pues allí fuera y que no hacen lo que ellos tenían previsto que iban a hacer, que es tocar una obra. Y entonces la propia impresión, los propios rumores y tal serían la propia obra, es decir, que ahí estaría la propia no previsión, ¿no? Entonces la improvisación se basa en este tipo de, vamos a llamarlo metafísica, porque además está unido a una serie de ideas como creación y otras ideas filosóficas que vamos a tratar, que debemos de especificar muy bien. Ahora bien, como el apartado de improvisación está enclaustrado dentro del capítulo donde estamos moviéndonos en las teorías de Hans Swarovski, pues vamos a ver exactamente cómo utiliza Swarovski estas ideas. La primera cuestión que tenemos que abordar es que precisamente en su libro sobre dirección de orquesta, traducido por Miguel Ángel Gómez Martínez, pues se dice lo siguiente: la licencia concedida a la personalidad del intérprete para la interpretación libre de una obra de arte musical tiene que ser ligada al estilo y nunca debe sobrepasar los límites dentro de los cuales están situadas las relaciones intelectuales del todo y la autenticidad de la creación. Aquí aparece la palabra creación y la palabra todo, ideas filosóficas donde las hayas. O sea, debe documentarse sobre la mentalidad y la tendencia de la voluntad del autor. Esto es precisamente lo que queremos enfatizar, porque aquí está el asunto, el quid del asunto. Dice, pensar de nuevo, fíjense ustedes, pensar de nuevo los pensamientos del compositor. Volver a sentir, otra idea, el sentimiento, que viene precisamente, su génesis está en Tetens, volver a sentir de nuevo sus sentimientos. En esto consiste el valor de la personalidad del intérprete, que está formada por la capacidad de poder integrarse una y otra vez dentro de la existencia intelectual de otro, de un creador. Es decir, está el verdadero creador, que es el compositor, y el intérprete tiene que despersonalizarse y volver a sentir y a pensar, las tres características que ahora luego trataremos de Kant, ¿no? La sensibilidad, el entendimiento y la razón. Entonces, aquí estaría volver a sentir y a entender y a pensar precisamente lo que ha pensado el compositor para poder otra vez darse la recreación o la creación, ¿no?
Y entonces pone aquí una cosa muy, muy curiosa, dice, o sea, el compositor, de manera espiritual será, claro, porque si no, no se puede entender cómo, le ofrece en agradecimiento, y ahora pone otra idea filosófica, la idea de libertad. Claro, porque tengan ustedes en cuenta que cuando un improvisador está improvisando, él cree que está en la libertad, está utilizando su libertad interior, su libertad creativa, la libertad creativa. Y entonces, claro, son ideas filosóficas donde las haya. Dice, le ofrece, o sea, el compositor le ofrece al intérprete en agradecimiento aquella libertad superior, libre interpretación de leyes bien acatadas, que serían las propias leyes del estilo, que lo pone muy, muy claro, en el párrafo de antes pone, la interpretación libre de una obra de arte musical tiene que estar ligada al estilo. No olvidemos que en el propio subtítulo de la presente obra, el subtítulo es escritos sobre estilo e interpretación de la música, defensa de la obra, libre interpretación de leyes bien acatadas, que sería el estilo, que también es una idea filosófica, por la que el intérprete puede hacer participar, ojo con esto, su propia fantasía en el gran juego de ideas creadoras sobre la base firme de las leyes artísticas, que sería el propio estilo. Estilo, etimológicamente, viene de stilus, y el stilus es un punzón, que es un instrumento metálico de punta aguda, que en un extremo tiene una punta aguda y en el otro tiene una forma de pequeña escápula. Y entonces con eso escribían sobre la cera, sobre la piedra. Y entonces se relaciona con el verbo stigare, que tiene que ver con pinchar, y stimulus, que es el agujón o la lanceta sobre el cual se pincha. Y entonces cada manera el estoque del torero también viene de estilo. Entonces la manera de punzar, esto tiene que ver con... porque todas las ideas vienen de conceptos tecnológicos o científicos. Y entonces esto tiene que ver con algo operatorio, que es darle pinchar sobre la tablilla, o en el estoque pinchar al toro, es decir, cuestiones operatorias. Claro, naturalmente, cuando hablamos del estilo creativo, claro, aquí ya tenemos el problema, porque aquí ya perdemos la referencia corpórea de los asuntos. Y entonces, claro, aquí ya hemos visto que Swarovski pues mete la idea de estilo como el estilo creador, el estilo del creador, mete la idea de libertad, mete la idea de sentimiento y del entendimiento y de intelectualidad. Entonces, naturalmente, aquí ya nos movemos en ideas filosóficas donde las haya. Y precisamente él está situado en una placenta de sistemas filosóficos, y entonces, naturalmente, esto es lo que tenemos que observar. Posteriormente, pues hace un análisis muy, muy potente y doxográfico de la música, que tiene su valor. Vamos a ver, dice lo siguiente. En la época anterior a la repercusión general de la nueva estética, otra idea filosófica, estética, la ístesis, la estética de Baumgarten, es decir, la ciencia de lo bello o la gnoseología inferior. Aquí aparece otra idea filosófica. En la época anterior a la repercusión general de la nueva estética de Beethoven, el tempo rubato del canto y la improvisación, el ornamento más o menos rico de las notas escritas, eran en lo que consistía aquella libertad, otra vez la libertad, sale a paso. Culminó en la cadencia del concierto. Cadencia viene de cadere, que es caer, es donde el concierto de solistas terminaba, y entonces antes de terminar había por una especie de síntesis de todos los temas que habían sonado, y el pianista eso lo improvisaba, porque normalmente el pianista era el que había escrito la obra. Culminó en la cadencia del concierto, que era una demostración de lo verdaderamente musical del solista, es decir, sus cualidades como compositor. Pues aquí siempre actuaba como autor, claro, el autor era el propio pianista, pero el ejecutante tenía que estar teórica y prácticamente en condiciones de entregarse a crear. Por ejemplo, los cantantes cantaban los ritornelos de las arias barrocas, que hoy se cortan por medio de justificado al aburrimiento, como variaciones ricas tanto musical como técnicamente. Los violinistas armonizaban y daban vida a sus partes escritas a una sola voz por medio de ornamentos. Los chembalistas, por motivo de la corta duración del sonido del instrumento,
Claro, eran pellizcos, eran pellizcos y no había pedal ni nada. Claro, el pedal no tenía la función de densidades que tiene hoy el pianoforte, ¿no? El piano moderno. Se veían obligados a ayudar a la capacidad del sonido enriqueciendo el valor escrito, con apoyaturas, mordentes, notas de paso, y que eran las así llamadas manieren, que son las maneras, que elevaban de un modo enérgico el significado de la nota principal, y entonces cita a Carl Philipp Emanuel Bach sobre esta práctica de las manieren, de las maneras. Y entonces dice lo siguiente: nadie ha dudado de la necesidad de las manieren, de las maneras. Unen las notas, les dan vida, les dan, si es necesario, vigor y peso especiales, ayudan a aclarar su contenido. Se puede ayudar mucho a una composición mediocre por medio de su uso, y sin ellas el mejor canto aparece vacío e ingenuo y su contenido más claro siempre difuso. Naturalmente, después explica que Mozart pues anotaba en sus conciertos para tocarlos principalmente él mismo, o sea, los hacía para tocarlos él mismo. Entonces casi siempre escribía solo un armazón, que luego revestía durante la ejecución con gran fantasía por medio de ornamentos que salían de su imaginación. Pone libre, claro, libre. Las notas extremas de la voz superior que podrían encontrarse desnudas eran unidas por medio de pasajes ornamentados con base en su propia esencia temática. Lo mismo que en los espacios interiores se comunicaban una columna con otra por medio de rocallas, orlas y festones. Es decir, eran entrelazamientos. Todas las notas a las que Mozart adjudica un calderón de improvisación tienen que utilizarse para construir cadencias. Lo que es muy interesante en esta cuestión es que Swarovski atribuye pues esto que dice al regalo que nos hace el compositor en este tipo de cuestiones que tienen que estar sustentadas sobre el conocimiento del estilo del verdadero creador, que es el compositor. Claro, este estilo pues está en los tratados y en los textos de historia, son normas históricas, son normas. El estilo se convierte no en algo operatorio, sino en algo formal, codificado por conceptos e ideas que están escritas sobre textos históricos, ¿no? Y entonces queremos poner en contraposición total el manejo de la palabra improvisación, tal y como está en este caso circunscrita al servicio del compositor como el verdadero creador, en el cual se sustenta el estilo verdadero, el estilo, con las conversaciones sobre música de Wilhelm Furtwängler, donde le da al sentido de improvisación algo totalmente diferente, y que prueba la propia oscuridad y confusión de la idea de improvisación. Dice lo siguiente: hace poco pasé unas horas en el vestíbulo de un hotel. Una orquesta amenizaba la velada. Aunque me encontraba en compañía de otras personas, la música, fíjense ustedes, de alguna manera, no puedo resistirme a explicar aquí la no dicotomía entre la prosa de la vida y la sustantividad. Porque él estaba en un vestíbulo de un hotel, en una fiesta, y entonces eso era prosa de la vida. Es decir, en ese momento la orquesta que había en ese vestíbulo estaba actuando como música adjetiva, pero en cambio él estaba distraído y estaba fuera de esa prosa porque al escuchar operaciones de mucha calidad, pues le llevaba a sustantivar, a hacer totalizaciones coreomáticas sobre lo que estaba oyendo. Y esto está clarísimo dicho aquí, fíjense. Una orquesta amenizaba la velada, es decir, música adjetiva. Aunque me encontraba en compañía de otras personas, prosa de la vida, la música me distraía de la conversación. Me ocurría como muchas otras veces en tales ocasiones. Yo no podía menos de seguir escuchando, admirar la elegancia, la seguridad instintiva, la sutil unión de las cualidades rítmicas y sonoras de la interpretación conjunta de los músicos. Todos sabían cuál era su papel dentro del conjunto. No les faltaba pasión ni sensibilidad. Preferentemente interpretaban fragmentos de óperas francesas e italianas, pero también algún vals de Strauss, un fragmento de Tchaikovsky o de Wagner. Y ahora viene la cuestión. Finalmente tocó el turno a la obertura Coriliano de Beethoven. Y mire usted, de repente se acabó la libertad, otra vez utiliza la palabra libertad, pero aquí de otra manera. Se acabó el brío, se acabó toda pasión y sensibilidad. Desaparecieron todas las excelentes cualidades que había admirado antes en los músicos. Pero estos, cuando después se lo pregunté, no habían tenido en absoluto conciencia de ello.
lo que interpretaron fue, a su juicio, ejecutado en estilo clásico. Aquí aparece la palabra estilo, naturalmente, en ese sentido normativo y cerrado y como buscando una especie de teorema de una verdad, pues en estas partes lisológicas de la historia, que precisamente observa Swarovski como la propia verdad de la música, ¿no? Y entonces dice Furtwängler, desde hace décadas he experimentado siempre lo mismo, en todas las formas posibles. Pongamos, por ejemplo, al excelente pianista X, que hace poco interpretó el concierto de Tchaikovsky, con una brillantez y una elegancia sumamente naturales. Otra idea filosófica, la naturaleza, bien. Hace unos pocos años empezó conmigo interpretando a Liszt, y si hoy no agota todas las posibilidades del concierto en mi menor de Chopin, da, sin embargo, una imagen tolerable de esta otoñal obra maestra. Y escucha ahora cuán cohibida y desamparada parece cuando aborda a Beethoven. Cómo desaparece de su interpretación, por una parte, toda brillantez de temperamento, toda seguridad y convicción, y por otra, también toda calidez y ternura de sentimientos. Lo que queda es un árido y académico ejercicio de conservatorio. Pero este, y esto es lo malo, no es un caso aislado. Más bien es hoy la regla, lo mismo que se trate de directores, pianistas o cualquiera de otros instrumentistas. Y un antiguo colega dijo una vez en el curso de una conversación, con los modernos, Strauss, Tchaikovsky, etc., uno puede realmente dar algo de sí mismo, pero con los clásicos, como se sabe, hay que ejecutar música sobre todo con estilo. Y entonces dice Furtwängler, ¿de dónde procede este como se sabe? ¿Existe aquí una ley no escrita? ¿Cuántas veces me pregunté en otro tiempo por qué el estilo clásico tenía que ser necesariamente sinónimo de aburrimiento? Porque no es verdad que Tchaikovsky y Verdi exijan un mayor grado de sensibilidad y de pasión que Beethoven. No es verdad que Bach tenga menos alma que Puccini. Solo que en uno el alma está en la superficie y en el otro, por así decir, en el interior. Bien. Y entonces más adelante en el propio libro se nota mucho la influencia. O sea, la influencia kantiana está por todos los lados, como vamos a demostrar, pero también la hegeliana, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, dice lo siguiente, aquí se ven precisamente la tesis, antítesis y síntesis de Hegel, ¿no? Porque dice, cuando se ha perdido el sentido de la forma real, la forma, otra vez otra idea filosófica, y de su origen en la improvisación, es decir, para Furtwängler la improvisación no viene del estilo puro que hay que buscar en el compositor de la partitura, sino que precisamente viene del actualismo, es decir, viene de lo que desde el materialismo filosófico llamamos actualismo. Es decir, si unos están en las invariantes tratando de teoremetizar, de hacer de esas invariantes un teorema, donde reside la verdad de la música, que tiene que ser mecánica, pues Furtwängler en este caso está haciendo un énfasis y le está dando el significado de improvisación al actualismo, a las invariables y a las transformaciones que se dan en acto a partir de las operaciones que él llama cuestión de sentimiento y cuestión de la forma, que es donde está la forma precisamente. Y entonces dice, cuando se perdió el sentido de la forma real y de su origen en la improvisación, se buscan sucedáneos, remedios y soportes para salvar el edificio que se tambalea. Durante un tiempo pareció que el programa literario, las ideas adventicias, ofrecía este soporte. Más adelante los músicos evitaron la música abstracta y empezaron a escribir solo para el teatro. Se aferraron al drama y finalmente se limitaron a las representaciones coreográficas, es decir, la danza, Esto lo denuncia Bueno también, basándose en Platón. Cuanto más incapaces se veían de crear de acuerdo con las leyes de la música y de pensar en formas nacidas desde dentro, sería lo que nosotros llamamos sustantividad, mayor se volvió su necesidad de cambios introducidos desde fuera, es decir, adventicios. Ya no se busca la antítesis, aquí están las ideas hegelianas, y esta es una diferencia fundamental, para crear una nueva síntesis, sino el contraste por el contraste. Bueno enfatiza en muchas ocasiones que hay una
analogía de atribución enorme entre las sinfonías de Beethoven y, pues, la filosofía hegeliana, ¿eh? Y aquí se ve perfectamente, claro. Y entonces dice lo siguiente, claro, aquí apela al organicismo, ¿no?, de la tradición alemana. Una pieza musical ya no es, como antes, el resultado de una génesis que se desarrolla orgánicamente de acuerdo con su propia ley y su propio centro de gravedad, sino que cada vez más se convierte en un medio de diversión que huye de un punto central, pensado meramente para ofrecer un poco de variedad. Vuelve a apelar a la improvisación, dice. La ley de la improvisación, que hemos descrito antes como la condición previa de toda forma auténtica, pero aquí claro, fíjense ustedes, lo previo en el intérprete, según Swarovski, está en la parte creativa del compositor, que también es previa, y que tiene que ver con el espíritu del compositor, con su estilo que viene de su creatividad, de su alma creadora. Y en el caso de Furtwängler ya está en el actualismo de las operaciones, que las tiene entretejidas a las operaciones oblicuas de escribir la partitura, que precisan, pues, de esa referencia con los sonidos, claro. Pero también es a priori, esto es el asunto, porque dice la ley de la improvisación que hemos descrito antes como condición previa de toda forma auténtica, previa, exige del artista que se identifique completamente con la obra y su desarrollo. Entonces, claro, aquí está. Entonces dice, si disminuye la fuerza para crear, otra vez la creación, la forma auténtica y el sentimiento de ella, otra vez, aquí está Tetens, siempre omnipresente, fíjense ustedes, la metafísica es absoluta, inmediatamente todo cambia. El intérprete ya no está dentro de la obra, sino que se coloca a su lado conscientemente, primero de forma transitoria, pero con el tiempo cada vez más. Ya no la vive, vivencia, el Erlebnis, que tradujo Ortega como vivencia, y que, bueno, especifica que sería revivencia, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con la anamnesis prolepsis, es decir, con operaciones, no es nada espiritual ni a priori. Bien, ya no la vive directamente, sino que se dedica en medida creciente a controlar, observar y arreglar. Quedan libres las fuerzas antes unidas por el impulso de vivir y sentir la obra. Uno tiene la cabeza despejada para dedicarla a otro tipo de cosas que caen fuera, detrás y más allá de la obra. La cuestión es que hay que ver de la génesis de todo esto. Es decir, hay que tener en cuenta que todo lo que operamos, todas las ideas que están haciendo funcionar las instituciones, vienen precisamente de sistemas filosóficos, y nadie se inventa nada, sino que unos los conocen y son conscientes de que los están operando en ellos, y otros operan con ellos, pues, totalmente, pues a modo de manera ignorante absolutamente, pero está operando exactamente con ellos, no está creando. Él se cree que es original y que está tocando el sentimiento y la forma y la creación y la improvisación, le está tocando ese tipo de palabras que las ve clarísimas, igual que las ve con una claridad y distinción como se puede ver el triángulo rectángulo, el triángulo equilátero, rectángulo, o la circunferencia, pero es que resulta que estos conceptos son unívocos y son conceptos claros y distintos, y en este caso son ideas que se mueven por muchas categorías que se han desplazado ya de los referenciales fisicalistas, de tal forma que lo que hacen es tener una aparente claridad, pero en absoluto existe esa claridad en ellos. Entonces, vamos a ver, queremos, pues, delimitar de alguna manera que este tipo de perspectiva, porque nosotros vamos a replantear la improvisación como composición en acto, cosa que composición en acto existe siempre, se esté componiendo cosas escritas en la partitura o no, porque realmente siempre hay muchísimos factores que la partitura no puede prevenir y que vienen dados por las invariables y las transformaciones que el actualismo ofrece en cada caso operatorio, donde se está precisamente haciendo un compactado de fenómenos sonoros para darles un sentido institucional que viene dado del aprendizaje de operaciones histórica, que tiene que ver con perspectivas ideográficas y nomotécticas, es decir, perspectivas ideográficas y nomotécticas en el sentido en el cual, pues, nosotros no podemos distinguir
pues como viene de la tradición aristotélica, lo individual de lo universal, porque Windelband y Rickert, pues el sentido de nomotético e ideográfico, pues lo da en el sentido de lo nomotético sería lo repetible, lo que tiene un carácter de repetibilidad, y lo ideográfico sería lo irrepetible, lo que no se puede repetir. Y entonces la relación que le dan, pues tomando la tradición aristotélica, está situada en el maniqueísmo individualidad-universalidad. Esta característica que Aristóteles decía, ¿no?, que decía que la historia trataba de lo individual y la poesía de lo universal. Y entonces, claro, pero bueno, en la teoría de las instituciones, pues naturalmente replantea los asuntos de manera muy diversa. Y entonces lo que hace es producir un retoque al sentido de nomotético e ideográfico, en tanto y cuanto de lo que está hablando es de concatenaciones de instituciones, pues que se mueven en estas dos perspectivas, nomotética o ideográfica. Y entonces este tipo de concatenaciones pueden ser cíclicas o no cíclicas. Cuando son cíclicas la perspectiva es nomotética y cuando no son cíclicas pues la perspectiva es ideográfica. Pero no hay tal corte entre lo individual y lo universal. De hecho, lo individual precisamente toma una potencia enorme y desarrolla la grave problemática de hipostasiar el espiritualismo de la racionalidad atómica del individuo a partir sobre todo de la filosofía de Kant. Es decir, a partir de la filosofía de Kant se agrava esta característica espiritualista de la filosofía, y entonces lo individual, lo atómico, tiene más preponderancia que sobre lo colectivo, o lo que tiene que ver con como dice Bueno, ¿no?, que la unidad humana nunca es el individuo, sino el grupo, es el grupo. Y entonces incluso lo ideográfico, por ejemplo, los autologismos que puedan darse en Furtwängler, en Maurice André, en Chelevidake, en Ataulfo Argenta o en cualquier gran maestro, pues tiene que ver con la concatenación de sus operaciones con las operaciones en las que ellos han aprendido y con las operaciones con las que ellos están haciendo música con otros individuos. Es decir, que toda la parte ideográfica que se puede atribuir a ellos mismos es en tanto y cuanto no ellos como individuos, sino ellos como personas, es decir, como partes institucionales, como personas que están enclaustradas públicamente en la concatenación de una serie de operaciones sin las cuales no hubieran podido desarrollar toda su potencia. Entonces, naturalmente, es importante que podamos ver que esta idea de improvisación tan ingenua, que está basada precisamente en el individuo y en la libertad, pues vamos a intentar poner, aunque viene de la tradición aristotélica, naturalmente, y de todo el espiritualismo, ¿no?, pero naturalmente viene sobre todo cuando ya la idea de subjetividad y de sujeto-objeto, epistemológica de sujeto-objeto, empieza a tomar una importancia enorme, sobre todo en la obra de Kant. Entonces lo vamos a probar leyendo algunos textos, pues como son los siguientes, a saber, en el texto de la Crítica de la Razón Pura dice lo siguiente. Claro, ahí distingue pues la sensibilidad, el entendimiento y la razón. Habla del conocimiento puro como independencia de toda experiencia, y que es un conocimiento a priori, al que se puede añadir posteriormente, al que se puede añadir la experiencia, pero es un conocimiento a priori. Y entonces, lo importante de este asunto es que las primeras fases las postula en la sensibilidad y el entendimiento. La sensibilidad tiene que ver con en lo que se nos da el objeto. Es decir, la sensibilidad es a través de la cual se nos da el objeto, y el entendimiento a través del cual lo pensamos. Y entonces dice lo siguiente: la intuición pura tiene lugar en el psiquismo como mera forma de la sensibilidad, incluso prescindiendo del objeto real, de los sentidos o de la sensación. Es decir, es un átomo individual, espiritual, incorpóreo e espiritual. La ciencia de todos los principios de la sensibilidad a priori, la llamo estética trascendental. Tiene que existir, pues, esa ciencia, y ella constituye la primera parte de la doctrina trascendental de los elementos, en oposición a aquella otra ciencia que tiene que ver, pues, con el pensar puro, y el pensar puro le llama lógica trascendental.
Entonces dice lo siguiente: en la estética trascendental, claro, la estética viene de Baumgarten, la base de Kant está en Baumgarten, en Wolff y en Tetens, naturalmente. En la estética trascendental aislaremos, fíjense ustedes qué cuestión, aislaremos primeramente la sensibilidad, separando todo lo que ella piensa, el entendimiento mediante sus conceptos, a fin de que no quede más que la intuición empírica. Dios sabe dónde estará eso. En segundo lugar, apartaremos todavía de esta última todo lo perteneciente a la sensación, a fin de quedarnos solo con la intuición pura y con la mera forma de los fenómenos, únicos elementos que puede suministrar la sensibilidad a priori. Hay dos formas puras, y entonces dice el espacio y el tiempo, y los separa. Incluso yo voy a decir, el espacio no es un concepto empírico extraído de experiencias externas. Dice, el espacio es una necesaria representación a priori que sirve de base a las intuiciones externas. El espacio es, pues, considerado como condición de posibilidad, aquí está la posibilidad de la libertad, claro, de los fenómenos. El espacio no es un concepto discursivo, como se dice, sino una intuición pura, claro, es ni más ni menos. Y el sujeto-objeto está pues, precisamente aquí. Por ejemplo, dice, todas nuestras intuiciones no son más que una representación fenoménica, que las cosas que intuimos no son en sí mismas tal como las intuimos. Fíjense ustedes, es que es una cosa totalmente de una ingenuidad infantil increíble. Si suprimiéramos nuestro sujeto, o simplemente el carácter subjetivo, aquí está el asunto, de los sentidos, todo el carácter de los objetos, todas sus relaciones espaciales y temporales, incluso el espacio y el tiempo, desaparecerían. Como fenómenos no podrían existir en sí mismos, solo en nosotros, en nuestra sensibilidad. El espacio y el tiempo son formas puras, la sensación su materia. Las primeras solo podemos conocerlas a priori, previamente a la percepción efectiva, y por ello se llaman intuiciones puras. A las segundas, a posteriori, y son las empíricas. Claro, aquí tenemos que remitirnos, esto es, a un texto verdaderamente sublime de don Gustavo, que es la confrontación de 12 tesis características del sistema del idealismo trascendental con las correspondientes tesis del materialismo filosófico. No hay suficiente espacio en esta plataforma para desarrollar este asunto, pero hay algunas cuestiones que son importantes, porque este tipo de metafísica de la improvisación, el nada previo, que tiene que ver con la creación y tiene que ver o con el estilo creativo del compositor o bien con la creación del intérprete que está sintiendo en ese momento y que saca su forma a priori dándole materia a partir de lo que va sonando, pues tiene que ver tiene su génesis, sobre todo, tiene muchos antecedentes aristotélicos, pero sobre todo con Kant. Entonces, Bueno comienza pues diciendo que la pretensión de Kant de alguna manera es pues aplicar a la filosofía la revolución copernicana. Y entonces, en la revolución copernicana, pues él ve que claro, ya el hombre, la Tierra ya no es el centro del universo, sino que la Tierra ya está girando alrededor del Sol, de las estrellas, del Sol. Y entonces ya no son los objetos lo que giran alrededor del hombre, sino que es el sujeto lo que gira alrededor de los objetos. Y entonces dice que naturalmente esta revolución copernicana hay que aplicarla a la filosofía sin ver el objeto como lo importante, sino viendo al sujeto como lo importante. Y entonces don Gustavo lo que hace es una operación verdaderamente magistral, diciendo que esto naturalmente pues es una falacia, es poco afortunado, ¿no? Y que sobre todo lo que hace Kant aquí no es una analogía de proporción, sino más bien una ampliación que él llama pues desafortunada. ¿Por qué? Pues vamos a ver. Él dice que naturalmente este tipo de paralelismo entre la Tierra y el sujeto y entre lo que hay alrededor de la Tierra y los objetos, pues es una cuestión geocéntrica, pero no tiene que ver con el sujeto individual y con los objetos. Y entonces esto es una ampliación que más que una revolución copernicana es una contrarrevolución ptolomeica.
¿Por qué? Porque es una vuelta al revés del espiritualismo, Claro, ¿por qué? Pues porque en ese momento no son... vuelve a poner en el centro al sujeto, es decir, al hombre, vuelve a poner en el centro al hombre, porque la verdad está en el sujeto, no en los objetos. Y entonces es una contrarrevolución ptolomaica. Lo dice clarísimamente, dice lo siguiente, vamos a ver. Sin embargo, bastaría interpretar la supuesta analogía kantiana como una contraanalogía, para que su eficacia de su fórmula pudiera ser recuperada. La revolución copernicana que Kant se autoatribuye solo resulta copernicana entonces por su forma de inversión o permutación de las relaciones entre dos términos dados. Por su materia es anticopernicana y en realidad es una contrarrevolución tolemaica, por decirlo con Bernard Russell, en tanto que se orienta, de algún modo, a restituir al hombre el papel central que como habitante de una tierra situada en el centro del universo y de una tierra en la que habría tenido lugar la unión hipostática entre Dios y el hombre, en la figura de Cristo, ocupaba en el universo, una posición que había ya perdido a consecuencia de Copérnico, como ya lo advirtió con una clarividencia Giordano Bruno. Esta perspectiva de basarlo todo en sujeto-objeto, pues don Gustavo lo tritura de manera total, y sobre todo en la perspectiva de la libertad, ¿no? Esta perspectiva de la libertad, vamos a ver. Puede afirmarse que la fórmula que Kant utilizó, y que se pone ordinariamente en correspondencia con la fórmula sujeto-objeto, sujeto integrado en objeto, para reflexionar sobre su revolución, implicaba ya el idealismo o estaba hecha desde la plataforma del idealismo, siempre que se tenga en cuenta que la contraposición sujeto-objeto se corresponde a la contraposición libertad-hombre, naturaleza-mundo. Está clarísimo. Y entonces, la libertad está en el sujeto individual, que tiene pues eso, un alma dentro, y ese alma es la forma pura. Y entonces, claro, lo más interesante de todo que don Gustavo dice es lo siguiente. Kant ha asociado, en definitiva, en la relación sujeto-objeto, al sujeto trascendental respecto de los demás sujetos. Claro, no tiene en cuenta que los sujetos están a escala antrópica y están junto a otros sujetos. Y muy especialmente influido por la doctrina del automatismo de las bestias, de los sujetos animales, que son para el materialismo la plataforma más importante para apoyar los argumentos más definitivos contra el idealismo. Sobre todo el argumento que en otra ocasión hemos llamado argumento zoológico contra el idealismo. Sin embargo, el sujeto psicológico se da en el contexto de otros sujetos, esta es la cuestión, no puede hipostasiarse. Y esto de forma necesaria. Cabe ensayar la posibilidad de interpretar el objeto como un término conjugado con el sujeto. De este modo, el objeto se nos dará precisamente como la relación misma entre los sujetos. Este fue el camino que siguió Fichte. Hegel, en cambio, habría intentado llevar la conjugación entre sujeto y objeto por el camino que sigue una realidad, objeto absoluto. Aquí está el problema también, objeto absoluto, claro. Que enfrentándose consigo misma, en el proceso de Dios, haciéndose al modo de Sabelio, diera lugar a los sujetos históricos, los de la fenomenología del espíritu, que después le dará la vuelta al revés Marx, y que ese monismo siempre está ahí impregnado. En cualquier caso, el dualismo epistemológico sujeto-objeto, si se despliega como una conjugación de términos, nos remitirá a situaciones tales como las representadas en las fórmulas: sujeto 1, objeto 1, sujeto 1, objeto 1, sujeto 1, objeto 1, sujeto 1, objeto 1, sujeto 2, objeto 2, objeto 3, sujeto 1, etc. La superación del idealismo trascendental culminará con un proceso de conjugación de los sujetos con otros sujetos humanos, cuando se incluyan entre estos sujetos, incluso a los sujetos animales, claro. Y entonces dice, ¿cómo desbordar el dilema idealismo-realismo en cuanto desarrollo del dilema de las dos metáforas mitológicas? Dice, el materialismo filosófico solo ve posible como la del regreso más acá de las metáforas, por tanto, del dualismo sujeto-objeto apotético. No se trata de explicar los objetos apotéticos como objetos que dan lugar al conocimiento y con él al sujeto, tal y como dice Kant.
no cabe partir de esta relación a distancia, porque no hay acción a distancia. El materialismo parte de la continuidad. Lo que ha de explicar la distancia apotética, no la distancia física o geométrica. Se parte de la continuidad espacio-temporal compacta, es decir, del espacio y del tiempo como conceptos conjugados, no como formas separadas en un a priori que no existe en ningún lado. Y entonces, el espacio-temporal compacta causal de sujetos y objetos, de la interacción entre sus partes, según líneas múltiples y no todas ligadas con todas. A partir de esta continuidad heterogénea, la formación del objeto apotético no tendría ya por qué concebirse dentro de la disyuntiva, proceso de proyección, proceso de reflejo, sino como un proceso de selección o abstracción, logrado mediante una suerte de perforación de las galerías del sistema nervioso y tal bien. Y entonces hay una frase importantísima que dice: de este modo, el mundo de los fenómenos no es un mundo proyectado en la pantalla apotética por el sujeto, ni es un mundo apotético reflejado en el sujeto. Es más bien algo similar al muro o telón al que llega el animal que ha perforado cada galería que practica su ojo como continuación de su tacto. Según esto, el conocimiento no se explica a partir del dualismo psicológico sujeto-objeto, o del dualismo metafísico sujeto-trascendental cosa en sí, proyección del dualismo psicológico, sino que es el dualismo psicológico sujeto-objeto el que se produce a partir del conocimiento, que no podrá entonces ser definido como un acto del sujeto, porque éste no existe previamente al conocimiento. El sujeto psicológico es un resultado del conocimiento del pensamiento, y esto no quiere decir que el sujeto y el objeto psicológico sean ilusiones, apariencias o epifenómenos, como se decía en la época de Wundt. A partir de este pensamiento que avanza cada cerebro y que se confronta con los pensamientos del avance, se irá conformando en el momento de vuelta sobre avances anteriores, las figuras del sujeto y del objeto, los pronombres personales, las figuras del objeto del mundo, es decir, se irá institucionalizando. Entonces, lo que queremos concluir de alguna manera, y que creemos es que es importantísimo en esta lección, es que la palabra improvisación pues, es una palabra que está tan ligada a una serie de ideas oscuras y confusas que están basadas en sujeto-objeto, pero en el sentido kantiano en el cual el sujeto es de donde parte la verdad, bien sea el compositor, bien sea el intérprete o bien sea la vivencia. Claro, esta relación entre Tetens, que lo coge Kant para su sistema en la crítica del juicio, en la crítica de la razón práctica, en la crítica de la razón pura, Tetens pues se maneja en la escolástica, que es, pues o bien el objeto está integrado en el sujeto. Esto también lo explica Bueno de manera totalmente sublime. Vamos a ver. Tetens utiliza primero las dos facultades que se habían tratado en la escolástica, que serían las facultades a través de las cuales los objetos del mundo son recibidos o se hacen presentes en el sujeto, que son las receptivas especulativas de espejo, que es la vis cognoscitiva, cuando el objeto se recibe por el sujeto, y las facultades a través de las cuales los sujetos entran en el terreno de las cosas o se hacen presentes con su espontaneidad en los objetos, que tiene que ver con la vis apetitiva. Entonces dice, el entendimiento, el Verstand, es definido como entendimiento práctico, eso lo advierte. Entendimiento es la facultad de producir nosotros mismos representaciones, la espontaneidad del conocimiento. Añade Kant, la intuición no puede nunca ser más que sensible, de suerte que encierre solo el modo como nosotros afectados por los objetos. Por ejemplo, las cualidades secundarias, colores, olores, sonidos, sabores. En cambio, el entendimiento, la facultad de pensar en el objeto de la intuición sensible. Claro, Tetens añade una tercera combinación, que es la facultad a través de la cual los sujetos se hacen presentes a sí mismos, a través de los sentimientos, dando una acepción nueva al término, que antes tenía que ver con el sentir cosas apotéticas, el sentido de la puerta, o he sentido este dolor, o el sentimiento de amor, de pasiones, etc. Sino que el sentimiento tiene que ver con la presencia o la facultad del sujeto penetrar consigo mismo. Entonces esto lo toma Kant y es la idea, es la base de la subjetividad.
y de la racionalidad atómica, naturalmente. Entonces, muy importante, tenemos que despojarnos de todo esto y entender que la composición en acto, con sonidos, pues puede tener mayor peso de la circunscripción a un contexto determinado basado en una partitura, que esa partitura ofrezca más posibilidades o menos, aunque todas ofrecen, en un sentido de concatenación sonora, un montón de transformaciones sin las cuales no podría darse ninguna construcción glomerular sustantiva de totalización en acto, pero naturalmente unas ofrecen más posibilidades de variables y otras menos, aunque todas ofrecen variables, porque si no, no puede darse la música. Y entonces entendemos que la improvisación es la manera de ejercitar unas operaciones aprendidas en instituciones sin las cuales esas operaciones no podrían llevar a cabo composiciones sustantivas que se pudieran sostener inmanentemente desde la propia lógica interna de esas sustantividades. Por lo tanto, concluimos que la idea de improvisación, si no se explica, es una idea oscura y confusa, que es la génesis de muchos delirios que están aconteciendo y que están desarrollándose en la praxis musical de nuestro presente en marcha.